Vamos a iniciar la grabación. Listo, está grabando. Sí. Ok, para el día de hoy, que es la segunda clase, continuamos con los contratos laborales y seguimos con los despidos, con las terminaciones del contrato laboral. El martes hablábamos de las terminaciones con justa causa, ¿cierto? Que es el tema, digamos, más fácil, más concreto, no hay lugar a indemnización. Ya para hoy vamos a hablar de las terminaciones sin justa causa, que es lo que compete el día de hoy. Ok, entramos en materia, nos ponemos cómodos, ya sabemos las reglas, mantengamos micrófonos y cámaras apagadas. Cuando vayamos a intervenir, encendemos el micrófono y también agradezco la cámara para ver la persona que me está hablando. También que digan el nombre para saber quién me está preguntando. A veces no alcanzo a verlo. Y luego que termine de hacer la pregunta, cierra la cámara, cierra el micrófono para yo contestar. ¿Listo? Podemos utilizar la manito para decir que estamos de acuerdo. Si no queremos de pronto en el momento decir algo, la manito y ya sabemos que está todo ok. ¿Vale? Listo por acá Carmen, Sandra. Acá me la colocó Aura. Bueno. Listo. Terminación de contrato de trabajo. Vamos a hablar, ayer hablábamos del artículo 61, el martes, ayer también di clases, del artículo 61, 62 y 63. 62, perdón. Hoy hablamos del artículo 64, del Código Sustantivo de Trabajo. Este artículo nos habla de las terminaciones de contrato de trabajo sin justa causa. Sin justa causa quiere decir que el empleador no tiene ninguna causa, ningún ningún objeto, nada en contra del trabajador como para retirarlo. ¿Vale? No hay ninguna de las justas causas que están contempladas en el artículo 61 o en el artículo 62. Al no haber ninguna justa causa que esté contemplada dentro de esos dos artículos, se considera que es injusta causa. O sea que lo que no está allá, perdón, me están escribiendo por acá, no se entiende bien. ¿Quién no me escucha? ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí tenemos buen audio? Sí, señora. Hay alguien que La me dice escucho por el perfecto. chat, alguien que me dice por el chat que no me escucha bien. ¿Será mi? Si me escuchan varios, pues debe ser la persona, debe revisar de pronto su conexión, supongo. Yo la escucho bien. Ok. Ok, continuamos. Cuando decimos injusta causa, es porque no hay ninguna de las causales que están contempladas en los anteriores artículos. Si está por fuera de esas causales, entonces es injusta causa. ¿Listo? Para el contrato a término fijo, perdón, cuando hay una terminación de contrato sin justa causa, entonces debemos pagar al empleado la famosa indemnización. Una indemnización es un valor que se le paga a esa persona por haberle quitado su empleo, ¿vale? Porque ella pretendía, contaba con un tiempo fijo, con un tiempo estipulado para recibir ingresos y ahorita está siendo afectado porque lo estoy despidiendo sin ninguna justa causa. Razón por la cual la ley le ordena cancelar el empleador a su empleado una indemnización, la cual depende del tipo de contrato que tenga el empleado con la empresa. Ahora bien, cuando yo como empleado, como trabajador, renuncio y en mi renuncia yo digo que es con justa causa, que es un despido indirecto, ¿cierto? Que yo estoy renunciando es porque hay algo en lo que ustedes fallaron, eso se considera un despido indirecto y da lugar a indemnización. Se llama despido indirecto con lugar a indemnización, porque yo estoy renunciando, pero porque me obligaron a renunciar.
no porque yo quise. Entonces, digamos que las indemnizaciones de las cuales vamos a hablar ahorita también aplican para los despidos indirectos. Hablemos del primer contrato, el contrato a término fijo. ¿Quién me recuerda que es un contrato a término fijo? ¿Cuáles son sus características? Recuérdeme a alguien. Por lo menos 2 características del contrato a término fijo. Buenas noches, profe. Habla Julie Pinzón. Que Hola, el contrato tiene fecha de inicio y fecha final. Sí, señora. Y prácticamente esos contratos se pueden renovar cada 3 meses. ¿Cierto? No estoy mal, ¿cierto? Algo así. Bueno, no tengo el tiempo, no puede ser cada 3 meses. Lo puedo prorrogar por cuántas veces. Más bien es la oración ideal. ¿Cuántas veces lo puedo prorrogar? 3 veces. 3. Máximo 3 veces. Estas son características del contrato a término fijo. ¿Vale? Ok. La ley ordena, gracias Yuli, y gracias a quien fue la otra persona que me contestó, Joana, creo. Joana, sí, señor. Ok, vale. Buena compañera. Ok. Cuando el contrato es terminado sin justa causa y es a término fijo, la ley ordena que la indemnización equivale al tiempo que faltare para terminar ese contrato. Es decir, si yo firmo un contrato a 10 meses y lo terminamos en el tercer mes, ¿cuánto tiempo me falta para terminar ese contrato? 7 meses. 7 meses. Quiere decir que la indemnización en ese contrato particularmente será de 7 meses de salario. El salario que la persona devengue. Ahí no se incluyen horas extras ni recargos, solamente el salario porque así lo estipula la norma. Es decir, que si usted se gana 1.000.000 de pesos mensuales por 10 meses. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No, está escuchando horrible. Buenas noches. Dígame. ¿Quién está hablando? Diana Cardona. No. La verdad no sé quién me habla. Si necesitaba algo. Una persona, Gladys Sánchez. Pero no se le entiende, se le escucha robotizado. Yo le escucho robotizado. Hola Gladys. Hola Gladys. No te escucho bien. Te escucho robotizado. ¿Los demás lo escuchan igual o solo soy yo? Yo le escucho robotizado, no me entiende nada. Gladys, se escucha robotizado. Revisa de pronto tu conexión. Revisa el micrófono, el audio. Vale, continuamos. Hola, solo es a ella porque a la profe se le escucha bien. Ok, gracias. Entonces decíamos en el ejercicio que una persona que se gane 1.000.000 de pesos mensuales en un contrato a 10 meses, solo trabajó 3 meses, yo debo indemnizarlo por 7 meses. Esto quiere decir que su indemnización sería ¿de cuánto? 7 millones. 7 millones de pesos, que equivale a 7 meses que ya no va a trabajar conmigo. Entonces queda claro esa parte de la indemnización del contrato a término fijo. Ahora, cuando el contrato es por obra o labor, recuerden que es una de los... Voy a cerrar los micrófonos, discúlpenme, para que puedan escucharme, ¿vale? Listo. Continuamos. Cuando el contrato es por obra o labor, que todos sabemos que es un contrato escrito, que es un contrato a término fijo, la obra o labor tiene una particularidad. Resulta que él puede o no puede tener fecha. Un ejemplo, si yo te contrato para que me hagas 500 sillas y yo no sé qué tiempo te vas a demorar. Obviamente tú y yo hablamos de un tiempo prudente, pero yo no sé qué tiempo te demoras haciendo 500 sillas. Porque resulta que un día me puedes hacer 10
pero el día siguiente me haces 8, y al día siguiente me haces 7, y después me haces 12. Entonces, en la labor se termina cuando me realices las sillas que te encomendé. Otra forma de la hora labor puede ser que te contrate por un periodo de incapacidad. Ahí sí sé en qué fecha va a volver mi empleado. Y eso, si me le dan prórroga a la incapacidad, entonces yo debo prorrogar por este lado. Entonces, puede que sí sepa la fecha como puede que no. Entonces, la norma dice que para el caso de obra labor, es el tiempo que falte para cumplir la obra o labor, y este no puede ser menor a 15 días. Tengo la garganta un poquito enferma, por eso se me escucha la voz un poco más fuerte que el martes. Entonces, si yo por lo menos te contraté para una incapacidad, y la incapacidad es por, qué sé yo, han corrido 4 meses, ¿cierto? Y ya te voy a despedir sin justa causa, y te faltan solo 2 días para terminar ese periodo, yo no puedo indemnizarte por 2 días. La mínima debe ser 15 días. Cuando el contrato es por obra o labor, específicamente para ese contrato. ¿Está claro? ¿Dudas? Todo bien. Sandra, manito arriba, todo bien. Bueno, solo Sandra me colocó más. Ah, Joana, Lorena, ok. Carmen, vamos bien. Listo. Aura, ok. Continuamos. El contrato, cuando tenemos una terminación de contrato sin justa causa, a término definido, a término fijo, es sencilla su indemnización en los términos que ya se dijo. Ahora, cuando el contrato es a término indefinido, o sea que en él entra cuál también el verbal, porque el verbal siempre será indefinido. Entonces, cuando el contrato es a término indefinido y hay una terminación sin justa causa, depende del salario para poder indemnizar. Dices entonces que cuando el empleado gana menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, esto es lo que quiero decir con esta sigla que está aquí, salario mínimo mensual legal vigente, cuando él se gana menos de eso, debo darle 30 días por el primer año. 30 días por el primer año. Y 20 días por cada año adicional. ¿Listo? 30 por el primero y 20 por cada año adicional, o proporcional, ¿no? También. Si no cumplió el año adicional, pues proporcionar esos 20 días a ese año. Entonces, si una persona trabajó conmigo 2 años con contrato a término indefinido y lo despido sin justa causa luego del segundo año, debo darle 30 días de salario por el primer año que trabajó y 20 días de salario por el segundo año que trabajó. Esto quiere decir que esa persona, si se gana menos de 10 salarios mínimos, se va con 50 días de salario. Haciendo el ejercicio, háganlo ustedes, el empleado se gana 1 millón de pesos. Trabajó 2 años. Lo despido sin justa causa. Contrato a término indefinido. ¿Cuál sería el valor de su indemnización? Profe, discúlpame, ¿nos puedes repetir la pregunta? Es que no alcancé a escucharte bien. Gracias. Ok. El empleado... 1.600.000. Señora. Nos daría 1.666.000, porque sería 1 millón por el primer año. Correcto. Y por el segundo año son 20 días, que serían 666.000 pesos. Correcto. O sea, 1.666. Correcto, Sandra. Muchas gracias. Vuelvo a repetir de todas maneras para aquellos que no escucharon la pregunta y puedan entender qué me respondió Sandra. Yo pregunté por un empleado que se gana 1 millón de pesos mensuales con un contrato a término indefinido, trabajó 2 años y lo despido sin justa causa. ¿Cuál sería su indemnización? Entonces, teniendo en cuenta lo que me dice la norma, de que si se gana menos de 10 salarios mínimos, deben ser 30 días por el primer año y 20 por los subsiguientes. Entonces se ganó 30 por el primer año que trabajó y por el segundo año se ganó 20. Eso equivale a 50 días.
30 y 20. Pero como lo dividió Sandra, dijo, bueno, 30 por el primer año, 30 días de salario, pues no necesito calcularlo. Él se gana 1.000.000 de pesos. Y yo sé que 1.000.000 son 30 días. Entonces ya tengo la primera parte de la indemnización. Ahora bien, la segunda parte serían los 20 días. Entonces debo tomar ese 1.000.000 de pesos, lo divido entre 30 días que se gana en un mes de salario y lo multiplico por 20. ¿Listo? ¿A alguien no le quedó claro para tomar el Excel y explicarlo? Hola. ¿A alguien no le quedó claro? Repito. Tomamos el Excel y lo hacemos en Excel. Si lo consideran necesario. Mejor, profe, qué pena. Gracias. A mí me quedó claro. Ok, vamos a compartirles el Excel. Permítanme. Listo, aquí tenemos. Tenemos un empleado que su salario mensual es de 1.000.000 de pesos. ¿Listo? Ahora bien, él trabajó 2 años con la empresa. Dice la norma que si se gana menos de 10 salarios, debo darle 30 días por el primer año y 20 por los subsiguientes. La primera pregunta a hacer es, ¿se gana menos de 10 salarios mínimos? Sí, Claro, ¿cierto? Porque ¿cuánto está el salario mínimo en Colombia hoy? 8 qué? 877-803. Ese es el salario mínimo. Quiere decir que 10 salarios mínimos, 10 salarios mínimos hoy serían 8.778.030. Y mi empleado está en 1.000.000 de pesos. Entonces ya tengo claro que si está por debajo de los 10. Luego me dice, listo, por el primer año se gana 30 días. Entonces aquí colocamos, primer año, ¿cuántos son 30 días de sueldo de ese empleado? 1.000.000. 1.000.000. Vamos a colocarlo aquí. ¿Listo? Segundo año. ¿Qué dice la norma del segundo año? 20 días. 20 días. 20 días. Entonces yo tomo el salario de mi empleado, que es 1.000.000 de pesos, lo divido entre 30 y con eso tengo el valor de un día. Y lo multiplico por los 20 Y días. luego lo multiplico por los 20 días que necesito. Y entonces tengo 666.667. Entonces, ese empleado que trabajó conmigo 2 años con un contrato a término indefinido y que yo despedí sin justa causa, tendrá una indemnización por valor de 1.666.667. ¿Ahora sí quedó clarito? ¿Alguna duda? Carmen me dice ya. Sí, señora. Joana. Ok. Vale. Continuamos, vuelvo a la diapositiva. Listo. Cuando el empleado se gana más de 10 salarios mínimos, la norma dice 20 días por el primer año y 15 días por los subsiguientes. O sea que cuando el salario es más alto, cuando es más de 10 salarios mínimos, me dan 20 por el primero y 15 por los subsiguientes. Entonces hacemos la misma operación que hicimos allá, con la diferencia que ya no voy a pagar 30 días por el primero, sino solamente 20 días. Y que a partir del segundo empiezo a pagar solamente 15 días. ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Ok. Continuamos. Diferencia entre una indemnización
y la liquidación, que muchas personas confundimos los dos o también a veces lo confundo los dos términos. La indemnización es la compensación, que es de carácter económico, es dinero, de las cuales es acreedor una persona con motivo de haber recibido un perjuicio en sus derechos laborales. En términos simples, la indemnización es como el castigo, por decirlo de alguna manera, que le da la ley al empleado, al empleador, al patrono, por haber despedido sin ninguna razón, sin ningún motivo a su empleado. Eso es la indemnización, que es diferente de la liquidación del contrato de trabajo. La liquidación del contrato de trabajo se realiza cuando el trabajador se desvincula de la empresa, cuando se retira, o yo lo retiro, o él renuncia, o se acabó el contrato, cuando hay una causal, cualquiera que sea, con o sin justa causa. O sea que la liquidación de contrato de trabajo siempre se debe hacer, siempre que el empleado se retira. Mientras que la indemnización solamente se aplica cuando es despedido sin justa causa. ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Vamos claro hasta allí? Bueno. No veo ni las manitos. Ah, Lorena ya. Con las manitos por lo menos sé que está clarito. Ok. Carmen, Sandra, Joana. Perfecto. Continuamos. Ahora, hay que tener en cuenta, creo que esa parte ya de la indemnización quedó clara, ¿vale? Esa indemnización que tenemos en nuestro Código Sustantivo del Trabajo, que hace referencia al despido sin justa causa, ahí a veces tiende a confundirse con el tema del despido ilegal. Existe un despido sin justa causa o un despido injusto, es diferente de un despido ilegal. Son dos cosas diferentes y las consecuencias para el empleador, para el patrono, es diferente ante la norma. Cuando un empleado es despedido sin ninguna justificación y no tiene ninguna estabilidad laboral reforzada, entonces es un despido injusto y yo tengo que indemnizar, que era lo que hablábamos hace un momento. Debo indemnizarlo. Pero cuando este empleado yo lo despido con o sin justa causa, pero tiene estabilidad laboral reforzada, eso, entonces ahí estoy ante un despido ilegal. Entonces ya la consecuencia de este despido no es solamente la indemnización del que habla la norma, sino que me obligan muy probablemente a reintegrar a ese empleado. Y ahí tengo la obligación de reintegrar al empleado que despido ilegalmente. Mientras que el que despido sin justa causa, no tengo la obligación de reintegrarlo, sino de indemnizarlo. Entonces yo puedo tener una terminación injusta e ilegal al mismo tiempo. Puedo tenerla ilegal pero justa, o injusta pero legal, o justa y a la vez legal. Puedo tener combinación de ambas, porque no siempre lo justo es lo legal, ni lo legal siempre es lo justo. Un ejemplo para que se entienda: una mujer embarazada. Una mujer embarazada goza de estabilidad laboral reforzada en nuestro país. ¿Listo? Esta mujer yo no la puedo despedir sin justa causa. No lo puedo hacer. Inclusive, con justa causa para hacerlo, me toca ir ante el ministerio y solicitar permiso para poderla despedir con justa causa ante la oficina de trabajo. No puedo hacerlo aunque haya una justa causa. Entonces vamos a suponer que esta mujer embarazada estaba robando, estaba cometiendo fraude en la compañía. Entonces yo descubrí, yo verifiqué, hice todo el proceso y me doy cuenta que realmente amerita despedirla porque ella me está robando y yo lo puedo justificar. Entonces yo la despido, pero no voy al ministerio, sino que la despido. Mira, de acuerdo a
a los descargos, vamos a terminar el contrato unilateralmente y lo terminamos. Esa terminación es justa, claro, es justa, es una justa causa, me está robando, pero es ilegal. Es ilegal porque la norma me dice que para poderla despedir a ella, por su caso, yo debo ir ante el ministerio, ante la oficina de trabajo y pedir un permiso. Si no, no lo puedo hacer. Entonces, sí es justo, pero no es legal. ¿Sí quedó claro el concepto con ese ejercicio? Eso aplica para cualquier contrato. Si yo tengo un contrato fijo y digamos que ya me falta un día para el despido, llega el día que se me acaba el contrato, ya me pasaron el aviso de los 30 días de que no me van a hacer la prórroga, ahí también aplica, independientemente de que esté embarazada. Bueno, yo les cuento que cerremos micrófono. El tema de la estabilidad laboral reforzada, cada caso es particular, porque hay que mirar si el empleador lo sabía, cuándo se enteró, cómo le dijo la empleada, por qué medios. Hay una protección, no recuerdo cómo es el nombre realmente, la protección débil, la intermedia y la total, la integral. Entonces, dependiendo de la situación, solo me toca pagarle la seguridad social y despedirla. Dependiendo de la situación, solo me toca responder por la licencia de maternidad. Dependiendo de la situación, me toca dejarla hasta que alumbre, hasta que tenga su parto y pasen los 6 meses, porque la estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada continúa hasta después del parto, 6 meses, después del tema de la alimentación, de la lactancia exclusiva para el bebé. Entonces, depende de... Ahí habrá que mirar en qué momento se enteró el empleador, si el despido obedece única y exclusivamente a que se termine el contrato y no es por otra causal, no es porque estás embarazada. Porque realmente lo que la ley quiere o busca con el tema de la estabilidad laboral reforzada es que las personas vulnerables, las personas que están en estado de debilidad manifiesta, así se le llama, estado de debilidad manifiesta, ¿cierto? No se han vulnerado sus derechos por el hecho de estar así. Pero cuando hablamos de sus derechos, no es que él tiene la autoridad o puede robar y hacer y deshacer en la empresa. Cuando hablamos de sus derechos, es que yo no lo despida porque está embarazada, o que yo no la despida porque es que ella es mochita de un brazo, porque es que ella es sorda, porque es que ella es ciega. Entonces, por eso la voy a despedir. No. Lo que busca la norma es eso, cuidar de que el despido no sea por esa causal, sino que en realidad sea por algo justo. Entonces, ahí interviene el ministerio, interviene la oficina de trabajo, es para velar, para verificar de que en realidad es por eso, que le hiciste el debido proceso, que la persona se defendió, que justificó, y tú pudiste dar cuenta de que no, pero es que en realidad aquí están todos los documentos que justifican su error y poderlo despedir. Para eso es la mediación del ministerio. Entonces, para dar respuesta a tu pregunta, tocaría uno mirar cómo fue todo el proceso. Cuánto tiempo llevaba, cuándo quedó embarazada, cuánto tiempo tiene, cuándo dijo que estaba embarazada. ¿Listo? Profe, Dígame. Gracias. habla Jennifer Domínguez. Hola, Jennifer. Mire, yo estuve pues laborando en la clínica de la costa acá en Barranquilla y pues precisamente estaba en el área de recursos humanos y resulta que una niña, o sea, enfermera jefe, pues como tuvo otro problema con otra enfermera bastante, digamos que un poco grave, a lo que tuvo consecuencias de ir a un descargue y luego de ese a un descargo, sí, perdón, y después de ese descargo, pues fue despedida, pero resulta que al mes la tuvieron que reintegrar porque estaba en embarazo. O sea, como si ya ella al mes sale, ¿por qué le dan la opción de regresar? Si ella no había reportado embarazo, ni mucho menos porque por lo que dice ella, no sabía que estaba en embarazo. Bueno, Jennifer, cerremos micrófono. Cerremos micrófono, Jennifer. Ok. Primero que todo, agradezco que cuando demos las consultas, no digamos nombres de las entidades.
no se debe hacer. Miren que yo les puedo dar un ejemplo y sobre ejemplos, casos particulares, pero no doy el nombre de la entidad. ¿Por qué? Porque estos videos son grabados, los montamos en YouTube, ustedes los ven, pero los pueden ver otras personas adicionalmente porque está el público. Entonces puede ser controversia o puede ser un problema de pronto legal. Para ustedes que lo están diciendo, igual tú tienes que tener la reserva, tenemos que tener la reserva de lo que, de nuestro trabajo. No podemos divulgar lo que hemos hecho dentro de nuestro trabajo, entonces procuremos no decir los nombres, por lo menos no de la empresa. X empresa con X empleado. Eso en primer lugar. Continuando con tu consulta, lo que decía ahorita, no basta con que tú me digas eso porque debió haber algo más. O sea, para que el juez haya dicho reintégrenla, tuvo que haber algo adicional para eso. Y yo me imagino acá que es que ella ya estaba embarazada cuando la despidieron. Yo me imagino acá, porque no puedo decirte qué fue, hay que leer un expediente. Por eso digo que estos casos de mujeres embarazadas, de personas discapacitadas, de fuero sindical, siempre son largos, tediosos y son cada uno particular porque todo depende de las circunstancias en que se da el caso. En este momento te podría decir yo que yo acá me imagino que ella cuando salió, cuando la despidieron con justa causa, ya ella estaba embarazada y ya lo había dicho. Ahora, por ahí hay un pedacito de la norma, por ahí hay un pedacito que les decía ahorita, que es cuando le damos, digamos, como una protección a esa persona embarazada, porque es que el tema es que una mujer embarazada está en debilidad manifiesta, y más aún si de pronto es madre soltera y todas estas cosas, también las mujeres van y lo dicen allá cuando están en la oficina de trabajo. Entonces, cuando estamos en este estado, nos brindan 3 maneras de protegernos. Una es la protección débil, la intermedia y la integral. Entonces, dependiendo de la situación, puede que ella se reintegró porque ya avisó. Pudo también haber sido que ya estaba embarazada, pero ni ella tampoco lo sabía, ni la empresa tampoco. La retiramos, pero es que estaba embarazada. Entonces la ley me dice, vente, de todas maneras, págame aunque sea la seguridad social. Porque es que ella de todas maneras está embarazada. Independientemente de ello, ella necesita la seguridad social. Entonces eso depende de, no te podría decir qué pasó allí, pero lo que me imagino es que ella ya estaba embarazada cuando salió y que la empresa ya lo sabía por algún medio. ¿Listo? Ah, ok. Listo, David. listo, profe. Bueno, ¿en qué casos hablamos de estabilidad laboral reforzada? ¿Qué es la estabilidad laboral reforzada? Es una figura jurídica que protege al trabajador de ser despedido sin justa causa cuando se encuentra en debilidad manifiesta. ¿Quiénes son estos? Tenemos el fuero maternal, él está estipulado en el artículo 239 del Código Sustantivo de Trabajo. Hay una sentencia muy buena de la Corte Suprema de Justicia, la sentencia 479-80 del 2018, que habla sobre la estabilidad laboral por fuero maternal. Esta estabilidad es a las mujeres en estado de embarazo, protegerlas durante todo el periodo de embarazo y 6 meses después del periodo del parto. Ahora bien, los 6 meses después del parto se dividen en 2 periodos. 3 meses, los 3 primeros meses y los 3 restantes. En los 3 primeros meses después del parto, la mujer aún cuenta con el fuero maternal y no puede ser despedida sino por intermedio del ministerio y todo este proceso. Sin embargo, en los últimos 3 meses yo puedo despedirla e indemnizarla. ¿Me arriesgo una demanda? Claro que sí. Por eso es que es preferible que a las mujeres embarazadas les dejemos que gocen su embarazo, ¿cierto? Que tengan su parto, que pasen los 6 meses y después terminarle el contrato. Sin embargo, cuando hay justa causa, pues hay que hacer el proceso, porque tampoco podemos dejarlas pues que lleguen a la oficina, al trabajo y hagan todo lo que ellas consideren que pueden hacer. ¿Vale? La estabilidad laboral por fuero de paternidad también existe, pues estaba contemplado en el Código Sustantivo de Trabajo, pero hay una sentencia muy buena, la sentencia de la Corte Constitucional, la sentencia C05 del 2017, donde extiende ese fuero maternal al padre. Resulta que usted está trabajando, usted no trabaja, usted está embarazada
y el que trabaja es su marido, ¿cierto? Él es el que me aporta, el que me sustenta mi hogar, y si él queda sin trabajo, pues pobre de mi criatura que van a hacer. Entonces la ley extendió al padre, donde la esposa o la persona embarazada, la mujer embarazada, tiene que ser beneficiaria de él en el sistema de salud. Debe ser necesariamente beneficiaria, porque cuando es beneficiaria se entiende que depende económicamente de esa persona. Entonces, si mi marido, yo soy beneficiaria de él, porque yo dependo económicamente de él, y yo estoy embarazada, y mi esposo va y lo dice en la empresa, mira, mi esposa está embarazada, tiene tanto tiempo de embarazo, la fecha probable de parto es tal fecha, no puedo ser despedido sin justa causa, porque gozo del fuero de estabilidad laboral por fuero de paternidad. ¿Listo? ¿Quedó claro? ¿Preguntas hasta allí? Hola. ¿Todo bien? Ok, perfecto. Continuamos. La estabilidad laboral por fuero sindical. La estabilidad laboral por fuero sindical están contemplados en los artículos 405 y 406 del Código Sustantivo de Trabajo. El fuero sindical es para aquellas personas que pertenecen a la directiva de un sindicato. Entonces, ellos están protegidos, ustedes saben que ellos luchan por los derechos de los trabajadores dentro de una empresa, entonces están expuestos a que los echen, porque son, digamos, como decimos por ahí, los peleoneros. Entonces, la ley los protege de que no sean despedidos sin justa causa. Ojo, vuelvo y aclaro, no quiere decir que estas personas que tienen estabilidad laboral reforzada yo no los pueda despedir. Yo lo puedo hacer con justa causa. Lo que pasa es que hay un procedimiento para ellos diferente. Y en su mayoría, el primero es mediar ante el Ministerio de Protección o ante la Oficina de Trabajo para que ellos me autoricen poderlo retirar. Y la otra es que en algunos casos, como el de la mujer embarazada, si no estoy mal, tienen una indemnización aparte de la que ya está contemplada en el artículo 64. Creo que son 60 días de salario adicional a lo que tengas que pagarle y adicional a reintegrarla. O sea que la sanción es mayor. Pero yo sí los puedo despedir. Pero debe mediar el ministerio. Otra estabilidad laboral reforzada es en trabajadores discapacitados. No hablo de incapacitados, hablo de Profe, qué pena. Dígame. Una pregunta. Dígame. ¿Existe alguna capacidad de, digamos, cantidad de personas para conformar el foro sindical? El fuero sindical, digamos, puede estar conformado por cierta cantidad de personas. La verdad no manejo mucho el tema de los sindicatos, pero me puedo imaginar, porque la última vez que estuve en uno, fue hace bastante tiempo que manejé sindicatos, gracias a Dios, ellos constan de una junta directiva. Y la junta tiene el presidente, el vicepresidente, el vocero, el otro vocero. Debe tener una cantidad, dependiendo de la cantidad de afiliados, si no estoy mal. Depende de la cantidad de afiliados que tenga el sindicato y la cantidad de empleados de la empresa. Pero el fuero va directamente para el personal que está en la junta directiva del sindicato, no para los afiliados al sindicato, sino para los que están en la junta directiva del sindicato. El presidente, el vicepresidente, que son los que realmente llevan las peticiones, hacen los documentos, piden los permisos para poderse ausentar, permisos que hay que dárselos también cuando tienen que ir de pronto a capacitarse con respecto a todo este tema de los sindicatos. Entonces depende mucho del tipo de empresa, de la cantidad de empleados, de la cantidad de personas afiliadas al sindicato, para poder determinar cuántas personas son en la junta directiva y quiénes tienen el fuero sindical. ¿Vale? La estabilidad laboral en trabajadores discapacitados. Este está contemplado en el artículo 26 de la ley
361 de 1997. Cuando hablamos de trabajadores discapacitados, entiéndase que es aquella persona que tiene alguna discapacidad que le impide desempeñar un rol diario en su vivir. No es el incapacitado parcial que conocemos, es el discapacitado, la persona sorda, la persona ciega, la persona que tiene de pronto alguna de sus extremidades le falta. Esa es una persona discapacitada. Ellos deben tener por lo menos pérdida de su capacidad laboral en un 15% para estar dentro de este fuero, dentro de esta estabilidad laboral reforzada. ¿Quién dictamina ese 15%? Pues el médico. Porque la verdad, yo como jefe de gestión humana o el gerente, no puedo determinar que si una persona que de pronto le falta un brazo tiene el 15% de su pérdida de capacidad laboral, porque depende de lo que él haga. Entonces, eso lo determina el médico, el porcentaje de la pérdida de capacidad que la persona tiene para poder determinar si tiene o no la estabilidad laboral estabilidad laboral reforzada de la que estamos hablando. La discapacidad es diferente de la incapacidad. Son dos cosas diferentes. Una incapacidad laboral es un tiempo en el que yo no puedo desempeñar alguna función de mi cargo por efectos de una incapacidad. Mientras que la discapacidad es algo que yo tengo, una condición que no me permite desarrollar alguna función, algún rol diario en mi diario vivir. No tanto en lo laboral, sino también en lo personal. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Una consulta, Andrea Silva. Dígame. Digamos ahí en lo que refiere a capacidad laboral, por lo menos un 15%, también entraría el tema de cuando las personas presentan restricciones médicas, sea porque presentaron un accidente de trabajo o sea también porque presentaron una accidente de tránsito, algo pues que es como enfermedad de origen común, pero al ingresar a la empresa o retornar a sus funciones, presentan unas restricciones. Al presentar esas restricciones médicas, la compañía debe, digamos, ahí aplica la estabilidad reforzada para él hasta que él esté en condiciones, pues digamos, como salió tal cual, como entró tal cual a la empresa. Pues bueno, y ahí depende del tipo de contrato que la persona tiene, qué tipo qué tipo de restricción tiene esa persona para poder determinar si en realidad puedo o no despedirla. Por lo menos un contrato por obra labor contratada, ellos no tienen estabilidad laboral reforzada. Hay una sentencia de la Corte por allí, que hace poco la promulgaron, por ahí la estuve leyendo, no sé qué día, la verdad no anoté cuál es la sentencia. Les aconsejo mucho leerse las sentencias de las Cortes, la Corte Suprema de Justicia Social Laboral y de la Corte Constitucional. Esas sentencias nos orientan mucho, porque es que saliendo un poquito del tema, ¿no? Hay bastantes vacíos legales. Digamos que el Código Laboral no puede irse a la minucia, él se va a lo macro. Él no puede decir, mira, cuando tengas 2 meses hace esto, cuando tengas 3 hace esto. Él dice sencillamente cuando pasa esto. Entonces, por medio de las sentencias, de las normas adicionales, de leyes que salen, se amplía y ya uno puede tomar decisiones en cada caso. Ustedes no sé si han notado que yo les hablo mucho de las sentencias, porque en ellas se apoya uno mucho, porque ya uno sabe qué dijo un juez de ese caso. Entonces uno puede orientarse. Mira, en una sentencia donde había una persona incapacitada, pero el contrato era por obra labor contratada, resulta que el juez dijo, ¿cierto? O la corte dijo de que no aplicaba la estabilidad laboral reforzada, en cuanto que la persona está haciendo en una obra labor. Entonces terminó su obra labor, tiene que irse. No, que está incapacitada, bueno, terminó la incapacidad, se va. No, que tiene restricciones, no, pero es que ya terminó, no tengo cómo tenerlo aquí, porque no tengo dónde reubicarlo, porque yo lo contraté fue para hacer las sillas y yo no voy a hacer más sillas, porque a mí me contrataron para hacer 500, ya hice las 500, ¿a qué le pongo a hacer aquí si no sabe hacer si no es silla? Entonces no puedo tenerlo. Por eso siempre les digo lo mismo, o sea, cada caso siempre será muy particular. Depende, hay que mirar el tipo de contrato, hay que mirar para qué fuiste contratado, cuándo fuiste contratado, en qué empresa, si la empresa tiene ¿cómo se llama esto? Ay, Dios mío, se me fue el nombre.
tenemos convenciones, o sea, depende del tipo de empresa que tengo escrito, mi reglamento para poder determinar si hice mal, si hice bien, si está bien o mal. Pero por regla general, las incapacidades y las restricciones no tienen la estabilidad laboral reforzada como la tienen los discapacitados, por regla general. Pero ya ahí dependería. Por lo menos si la incapacidad es mayor a 180 días y el empleado tiene opción de recuperación, yo no lo puedo despedir. Pero por allá hay un artículo que me dice que lo despida después de los 180 días. Pero tendría que mirar si la EPS me dijo que él tiene opción de recuperación. Entonces debo darle 180 días más. ¿Sí veo? O sea, cada caso es particular. Porque para esto me dijo que sí, pero depende de, me dice que no. Entonces siempre cada caso debe ser estudiado con detalle. No puedo a la ligera decirte, no, esto sí, esto no, porque depende de. Pero por regla general, una restricción no me va a cohibir de pronto de despedirte. Lo que debo de pronto, y es recomendable siempre, cuando tengo incapacitados, cuando tengo restricciones, si hay restricciones, no hay, digamos, ninguna, no va más allá. Pero si hay incapacidad, es recomendable mediar con la oficina de trabajo. Mira, tengo este empleado que tiene esta incapacidad, pero él cometió esta falta y preciso, hoy cometió la falta y lo llamé para descargos y se me incapacitó. Entonces no le he podido hacer los descargos, porque incapacitado no se los puedo hacer. Pero apenas entre le hago los descargos y lo voy a despedir. ¿Puedo hacerlo? Sí, lo puedo hacer. ¿Me arriesgo una demanda? Claro que sí. Pero si yo tengo todos los soportes de que me indican de que le estoy despidiendo con justa causa, de que tengo este proceso, yo lo hago. Yo les cuento algo así cortito, sin decir nombre. Yo en una empresa trabajé y íbamos a despedir un empleado con justa causa. Y él ya lo sabía. Entonces lo llamamos a descargos. Pero yo lo llamo a descargo, lo cito a descargos, póngale pasado dentro de 2 días. Y esa noche, ustedes no me lo van a creer, porque nos enteramos después, pero ya por cosas que uno se entera, el empleado se tiró de la moto andando. O sea, se tiró accidental. O sea, él lo hizo. Y él lo dijo que lo iba a hacer para no ir a los descargos. Obviamente voy a decir, era un buen salario, en una buena empresa y no quería salirse de la empresa. Por lo menos no así. Entonces, él estuvo incapacitado casi como 3 meses. Yo no te preocupes, la incapacidad tiene que pasar. Y él cuando volvió le hicimos los descargos y se fue. Claro, él nos demandó, pero teníamos toda la justificación para poder decir, no es que lo despedimos por esto, esto y esto. Obviamente yo no podía ni siquiera decir de que él se tiró de la moto adrede. No, porque eso es algo que yo no puedo probar ni puedo decirlo. Pero lo sabíamos. Entonces fuimos con todo y el empleado se fue. No tuvimos consecuencias. De hecho, la demanda fue a favor nuestra. No tuvimos complicaciones. Entonces depende de. En otro caso, tal vez, otro juez dice que no, que ya no tenías por qué despedirlo, porque él quedó así, así, asado. Entonces, todo depende de, ¿vale? Profe, una pregunta, le habla Lorena. Lo que pasa es que, bueno, de pronto me salgo un poquito del tema, pero mi hermana ya tuvo un trabajo donde había subordinación, horarios, salario fijo, y ella, bueno, cambiaron de coordinador y ese coordinador como que no le cayó muy bien y la despidió. Cuando a ella la despidieron, a ella le dijeron que tenía un contrato obra-labor. O sea, no cabe que haya un contrato obra-labor porque ella tenía subordinación, horarios y un salario fijo. ¿Cierto? Vale, Lorena. Cerramos micrófono. A ver, alguien que me colabore con la pregunta. Ella me habla de que no cabe un contrato de obra-labor. De acuerdo a lo que vimos el martes, cuando definimos los contratos. Perdón, profe, perdón, la interrumpo. Qué pena. Es que no cabe el contrato de obra-labor, por lo que ella la despidieron, pero otra persona iba a ocupar ese cargo de ella. Ah, ok. O sea, no era que la contrataron para que me haga esto y ya no lo necesito más. Bueno, ahora habría que mirar ese contrato por obra-labor, ¿por qué se generó? O sea, ¿qué función? Porque miren, el contrato por obra o labor es el boom del momento. Las empresas ahora quieren hacer todo por obra o labor, pero es que él no aplica para todo, por lo menos. El de obra labor, yo tengo la persona
La secretaria, tengo una sola, la que me hace todo. Entonces yo no puedo decir que ella es por obra o labor, no, porque yo siempre voy a necesitar esa obra y esa labor. Siempre voy a necesitar esa secretaria, esa labor, perdón. Entonces no puedo decir, no, es que tu contrato terminó, ya la obra o labor se acabó, entonces te despido, lo que tú acabas de decir, Lorena, y contrato otra que haga tu misma obra. Ese contrato, esa terminación es injusta causa. De hecho, ahí no debería caber el contrato por obra o labor, porque entonces esa obra y labor es indefinida. Porque cuando se acaba la función de la secretaria dentro de la empresa, nunca, yo siempre la voy a necesitar. Y más aún, como tú dices, si yo la reemplacé con otra persona. O sea que la labor continuó. Lo que hice fue despedirla a ella. Entonces, primero que todo, si es un contrato laboral, independientemente que sea por el contrato por obra labor, es un contrato laboral. Entonces, si hay un contrato laboral, es por obra labor, ya ahí habrá que mirar porque el despido, así a lo que me acabas de decir, se ve que es un despido injusto, que es un despido sin justa causa. De hecho, el contrato no debería ser por obra labor, debería ser indefinido o a término fijo y renovable cada tiempo. Ese tipo de contrato, cuando lo hacemos a obra labor y cometemos ese error de pronto, de que la obra, por lo menos yo vendo flores o cultivo flores, y el que me cultiva las flores, esa persona es un cargo importante dentro de mi proceso, porque es el que cultiva las flores. Entonces yo no puedo decirle al juez, es que ya yo no cultivo flores, por eso lo despedí. No tiene sentido porque yo cultivo flores. Entonces yo no puedo, esa labor no va a terminar en mi empresa. Esa labor es continua. Entonces yo no puedo decir que es que tengo una persona por obra labor mientras cultivo las flores. A menos que yo tenga un periodo en el que yo cultivo, dejo de cultivar y me dedico a vender. Ya esa es otra historia. Así ves que cada cosa cambia. De pronto yo tengo una empresa que yo cultivo flores, las cultivo por 6 meses, no sé cuánto se demore, y luego 6 meses me dedico a venderla. Y en esos 6 meses que yo vendo, no necesito el que me las cultiva. Eso sí sería por obra labor. Pero si yo todo el año cultivo flores, todo el tiempo, constantemente, yo no tengo por qué tener un cultivador por obra labor. Debe ser mínimo a término fijo y prorrogable, renovable el tiempo que ya yo desee. Entonces ya habrá que mirar porque indiscutiblemente si es como lo planteas, primero no debería ser por labor. Y si lo es, pues sería una obra o labor indefinida. O sea, no va a tener fecha de caducidad. Entonces ya habrá que mirar varias cosas. Primero el tipo de contrato, que no es así. Y si el juez lo asume de esa manera, muy seguramente va a decir, tomémoslo como indefinido. Y entonces es una terminación sin justa causa y me voy por el indefinido. Porque es que ahí no hay ninguna fecha límite, ni ninguna obra o labor que me diga hasta aquí llega. ¿Listo? Lorena. Sí, muy claro, profe, gracias. Vale. Profe, disculpe, buenas noches. Buenas Joana. noches, Joana. Profe, yo le puedo hacer un contrato por hora labor, digamos, o sea, yo tengo unos trabajadores principales, ¿sí? Para X función, pero ciertos determinados meses del año, esas funciones son demasiadas para una sola persona. ¿Yo por hora labor puedo contratar a alguien para suplir esa necesidad en esos meses? Claro que sí, Joana. Claro, ese es un caso diferente. Si ves que cada caso es diferente, claro que sí. Yo puedo decir, yo cultivo flores, vuelvo al de las flores, ¿no? Y resulta que para diciembre se me dispara el cultivo, no, diciembre no, digamos para octubre se me dispara el cultivo de flores porque necesito flores para diciembre. Entonces ya yo sé que octubre es un mes duro para mí y que el cultivador que tengo, los 3, 4, 5 que tengo no son suficientes para poder darme esa producción. Entonces yo debo ingresar 5 o 6 cultivadores más para apoyo. ¿Qué debo hacer en ese caso? Debo especificar dentro de la obra labor, ¿cierto? Debo justificar por qué lo estoy contratando. Porque resulta que se me incrementa en ese momento la producción y yo necesito entonces 5 o 6 cultivadores más que me apoyen a esto que tengo acá. ¿Y cuánto tiempo va a durar? Coloquémosle un tiempo. Ya yo sé que mis flores se cultivan en un mes. Entonces, esta obra labor va a durar un mes porque necesito cultivar esa flor, pero este es algo adicional. Son soportes de los que ya yo tengo. Es porque en ese momento se me incrementó la producción.
pero no porque yo lo voy a colocar ahí y ese cargo indefinidamente lo necesito. Es diferente. Un ejemplo, en alguna empresa que yo trabajé, existía un cargo, voy a decir un cargo como, por decir otro que no se note que sea de esa empresa. Relación de telecomunicaciones. Bueno, no, vámonos con el que yo tengo. De pronto, no sé, el área, la minería, en la minería. Yo tengo mi personal que me maneja todo el proceso, que sacan el mineral, que lo exporto, todo el proceso lo hago. El personal de la oficina, tengo los aseadores, todo. Pero resulta que me llegó un contrato por no sé cuántos millones de dólares y yo debo sacar un carbón, un mineral extra para este tiempo. Debo hacerlo. Y es ya o es ya. No lo tenía previsto, me salió el contrato, no voy a decir que no, son miles de millones de dólares y es ya o ya. Todo lo que yo voy a contratar, porque entonces de pronto me toca contratar 2 más para el área marina, 2 más para el área de allá de mina, 2 más para esta área. Me toca una secretaria más inclusive para que apoye a la secre, porque entonces ahora le toca liquidar más nómina y no puede con la carga de la nómina por ese tiempo. Me toca de pronto una señora del servicios generales, porque se me va a ensuciar más la oficina. O sea, todo se me va a incrementar, todo se me va a incrementar. Y yo voy a vincular de pronto 30 personas, 30, pero todas 30 son por hora de labor. Siempre que yo pueda justificar que en realidad hay un motivo para crear esa hora labor. Después que todo sea justificable, usted va bien. Si yo digo, hombre, que yo no lo estoy haciendo porque quiero hacerlo así para poderlo despedir, sino porque mientras cargo estas toneladas, las cargué, se van. Y siempre que en el contrato yo especifique claramente cuál es la obra o labor, porque si no lo hago, ahí sí me puedo equivocar y puedo ganarme una demanda y hasta perder. Pero si yo digo específicamente, mira, mientras me cultivas 1000 flores, mientras cargamos 2000 toneladas, mientras pasa este contrato que me realicé con la empresa tal, mientras cumplo con el contrato, o sea, yo debo especificar para qué te contraté. ¿Listo? Listo, profe, muchísimas gracias. Dale. Ya hablamos del despido sin justa causa y del despido ilegal. Ya estuvimos viendo que un despido injusto trae como consecuencia la indemnización, pero no hay reintegro, mientras que un despido ilegal trae el reintegro y el pago de una indemnización. Vamos a hacer unos ejercicios, unas preguntitas, y vamos a ir contestando. La persona que ya conteste uno, por favor de pronto dejarle que otra persona conteste otro ejercicio para ver de pronto cómo estamos todos en el entendimiento pues de estas 2 clases que ya pasaron. Primera pregunta. ¿Puedo contratar a un empleado por 2 años con contratos a términos fijos con duración de 4 meses cada uno? Es decir, 5 prórrogas. No. ¿Quién me contesta? Nombre primero. Carmen Miranda. Carmen. Debe justificar la respuesta siempre. Sí, claro, profe. No, porque solo son 3 prórrogas y después de un año incluso, si va a ser prorrogar, también por prórroga debe ser por 1 año. Después de la tercera Ya después de la prórroga, tercera prórroga. debe ser mínimo por 1 año. Listo, muchas gracias, Carmen. Segundo, ¿puedo contratar un empleado con un contrato a término fijo? No, señora. ¿De 5 años? No, señora. ¿Quién me contesta? Joana Camacho. Joana, ¿me activa la cámara, porfa? Si puedes. Hola, Joana. Bueno, cuéntame, ¿por qué no puedo? Porque es hasta 3 años los contratos de término fijo. El tiempo máximo que yo puedo tener de duración en un contrato a término fijo son 3 años. 3 años. Ok, gracias, Joana. Tercero, ¿puedo contratar un empleado de forma verbal con duración a 6 meses? No. Forma verbal. ¿Quién me No. contesta? Sandra.
Hola, Sandra. Hola, ¿cómo estás? No, porque el contrato verbal se entiende como un contrato a término indefinido. Ok, un contrato verbal siempre tendrá todas las características de un contrato a término indefinido. Muchas gracias, Sandra. Continuamos. ¿Cuál es el tiempo del periodo de prueba para un contrato a término indefinido? 3 meses. ¿Quién me dijo 3 meses? 2 meses, profe. 2 ¿Quién me meses. dijo 2 meses? Joana. Andrea Silva. Joana contestó ahorita. Sí, señora, 2 meses. Démosle 2 chance meses. a alguien que no me haya contestado, ¿vale? Alguien que no haya contestado que me responda la pregunta. ¿Cuál es el tiempo del periodo de prueba para un contrato a término indefinido? 2 meses, profe. ¿Quién me contesta? Meses, profe. Jennifer. Jennifer, 2 meses. ¿Por qué? Porque el periodo de prueba no puede sobrepasar a 3 meses porque ya no sería legal. Bueno, con otras palabras, pero casi lo mismo. El periodo de prueba es máximo de 2 meses. Y si el contrato es indefinido, como no tengo un límite de tiempo, debe ser la máxima legal, que son 2 meses. Cuando me dan a contestar, el que primero active la cámara y hable, a ese le doy la palabra para hacerlo más dinámico. Gracias, Jennifer. Ok, profe. ¿Cuál es el tiempo del periodo de prueba para un contrato a término fijo a 11 meses? Alguien que me haya contestado. Ajá. Periodo de prueba de contrato 12 meses debe ser de 66 días. Debe ser 2 meses. ¿Quién me dijo? ¿Quién contestó? Que no sea la misma persona. Apaguen micrófonos. Es más, voy a hacer algo. Voy a dejar de compartir pantalla. Voy a dejarlos así porque me están así, porque ya hay algunos resolviendo los que vienen. Entonces voy a hacer la facilita. Pues voy a compartir pantalla. Entonces vamos a ver quién me contesta. ¿Cuál es el tiempo del periodo de prueba para un contrato a término fijo de 11 meses? Alguien que no haya contestado. Profe, con Aura. Aura, hola. ¿Puedes activar la cámara, Aura? No, profe, no tiene cámara. Ok. Cuando el contrato es inferior a un año, debe ser el 20% de la duración del mismo contrato. ¿Cuánto es? El 20% de... Si alguien tiene el dato, ¿cuánto es, Aura? espera, profe, que... si son 11 meses, por el 20%. No, profe, me perdí. ¿Alguien más que lo tenga que no me ha contestado? Es el Andrés. 20% de la duración. Andrés, profe, ¿cómo le va? Hola. Dígame, ¿cuánto? Andrés, ¿puedes prender la cámara? ¿Puedes encender la cámara? No, señora, este computador es de los viejitos. Me estoy viendo la cámara. Ok, dele. ¿Cuánto es? Es el ¿Cuánto? 20%. Entonces sería 30 días por los 11 meses y le saco el 20%. Serían ¿Cuánto es? 66 días, 66 días, pero el máximo son 2 meses. Entonces serían los mismos Ok. 2 meses. Esto quiere decir Eso es lo que usted entonces dice. que aunque me dio 66, el tiempo para ese contrato serían realmente 2 meses, porque no 2 puedo meses. pasarme de los 2 meses. ¿Listo? Listo. Ok. Continuemos el otro. Si lo contratan, vayan de pronto tomando nota para que sepan qué ejercicio es, para no repetirlo de pronto. Si lo contratan por, no, perdón, es el tercero. ¿Cuál es el tiempo del periodo de prueba para un contrato a 3 meses?
Hola. Una persona que no haya contestado. Andrea Silva, profe. Hola, Andrea. 18, hola. ¿Serían 18 días? 18 días. Es decir, que si usted lo contratan por 3 meses, no le pueden decir que de los 3, 2 son periodo de prueba, porque sería ilegal. El periodo de prueba solamente serán 18 días. Muchas gracias, Andrea. Cuarto, si lo contratan por prestación de servicios, ¿cierto? Usted tiene un contrato por prestación de servicios, lo firmamos usted y yo, y dice contrato por prestación de servicios, pero debe cumplir horario, tiene remuneración fija mensual, y usted debe realizar el trabajo personalmente, ¿esto sería legal? Lorena. No, profe, no es legal porque hay subordinación, salario fijo y hay que cumplir un horario. Ok, porque tenemos los 3 elementos esenciales del contrato de trabajo, razón por la cual no se puede considerar un contrato por prestación de servicios, sino un contrato laboral. Muy bien. Continuamos. ¿Es legal trabajar con un salario de 500,000 pesos mensuales? Repito, ¿es legal trabajar con un salario de 500,000 pesos mensuales si trabajo 6 horas diarias y descanso solo los domingos? No. ¿Quién me habla? Sandra. Sandra, así porque ya se van repitiendo. Dígame, Sandra, ¿por qué no? No, porque el salario, lo mínimo el salario mínimo legal es 877,000 pesos, ¿cierto? 803. Esto es dividido en 30 días, nos daría un día ay, se me perdió, perdón, me confundí. 877, 803 es nuestro salario. Sí, señora. Por un mes, ¿cierto? Lo dividimos en 30 días, nos da que el día vale 29,000 pesos. Sí, señora. ¿Me repite la pregunta? ¿Cómo fue? ¿Será que es legal que me pagues de salario 500,000 pesos por trabajar 6 horas diarias, de lunes a sábado, descanso los domingos? 29,000 lo dividimos en 8 horas. Sí, señora. Nos da una hora de 3,600. Por 6 horas que estoy trabajando, da 21,000 pesos. ¿Y los 500,000 pesos por un mes? Sí, señora. Esto por 30 días. No, porque nos daría, si fuera así, nos daría 658,000. No es legal. No es legal. Alguien de pronto no entendió la respuesta de la señora Sandra. Ella le hizo más larguito, pero la respuesta es exactamente la misma. ¿Sí quedó clara esa respuesta? ¿Por qué nos dio? ¿Por qué no es legal? Era lo mismo que decir que 8 horas es el 100%. Entonces, 6 horas corresponden al 75% del salario. Entonces, el 75% del salario mínimo es 658,352, razón por la cual no es legal los 500,000 pesos. ¿Listo? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Sí. ¿A quién no le quedó claro? Y lo hacemos en Excel. No se preocupen si no lo entendieron, no hay problema. Volvemos a repetirlo y lo hacemos en Excel, porque la idea realmente es que usted lo entienda y sepa por qué dio ese resultado. Ok. Continuamos entonces. Siguiente pregunta. ¿Es legal laborar, con un salario integral de 8,778,020 en el año 2020? Repito, ¿es legal laborar con un salario integral por 8,778,020 en el año 2020? No, profe, ¿Por qué? porque deben ser 13 salarios mínimos.
¿Y cuánto nos da 13 salarios mínimos? 77. Está calculado. 11 millones, ya. 300, 402, por 13. Da 11.411.426. Ok, gracias. Ese valor es el valor mínimo del salario integral en Colombia, porque no tiene que ser necesariamente 13, ¿no? O sea, 13 es lo mínimo, de ahí para arriba. Usted puede decir, vamos a hablar de un salario integral y te voy a pagar 25 salarios mínimos, y eso es legal. O sea, lo mínimo son 13. Entonces, cada año, junto con el salario mínimo, obviamente también va a cambiar el salario integral. Ok, vamos bien, pues todo quedó claro. Siguiente pregunta. En un contrato a término fijo a 2 años, es despedido el empleado injusta e ilegalmente. ¿A qué tiene derecho? ¿Repito la pregunta o quedó clara? Profe, repítala por fin. Ok. En un contrato a término fijo a 2 años, es despedido el empleado injusta e ilegalmente. ¿A qué tiene derecho? ¿A ser indemnizado y que vuelva al cargo? A ser indemnizado y que vuelva al cargo. ¿Por qué? Porque está presentando las dos características, ¿no? O sea, sin justa causa tiene que recibir una indemnización. Y si fue un despido ilegal, lo que hace la ley es que lo hace retornar nuevamente a laborar, a sus funciones. Ok. Algo también para tener en cuenta, gracias Joana, es que adicionalmente del reintegro, cuando es despedido ilegalmente, la empresa debe pagar todos los salarios que dejaron de pagarse a ese empleado, mientras que se dictó la sentencia. Por decir algo, me despidieron, me sacaron el 30 de enero, yo demandé y durante el proceso duró 7, 8 meses, por decir algo, y me reintegraron. Esos 7, 8 meses que yo estuve por fuera esperando que me solucionara, me los tiene que pagar la empresa. Me los debe pagar porque fue un despido ilegal. Y yo dejé de ganarme esos 8 meses porque ellos me despidieron ilegalmente. Entonces también es una forma de indemnizar cuando se haya el reintegro, el darte, el pagarte los salarios que dejaste de ganar. ¿Y las prestaciones también incluyen? Las prestaciones son la liquidación. Y muy seguramente cuando te despidieron, seguramente te dieron tu liquidación de la liquidación del contrato de trabajo. Okay. De la liquidación del contrato, cómo liquidarlo, hablamos cuando hablamos de prestaciones sociales, que esa es la clase, creo que es en la 3ª o 4ª semana, porque la clase que viene de horas extras, si no estoy mal, y creo que en la 4ª es que hablamos de prestaciones sociales, o en la 3ª. Entonces ya cuando hablemos de prestaciones sociales, ahí hablamos de la liquidación del contrato de trabajo. Hasta el momento solo hemos hablado de indemnizaciones, no hemos hablado de liquidación. Pero la liquidación, toda persona que termine su contrato en una empresa con o sin justa causa, por uno o por otro motivo, tiene derecho a ser liquidado. O sea, su liquidación no la pierde. Inclusive, en el artículo 61 del Código Sustantivo de Trabajo, una de las causales para terminar un contrato laboral es que el empleado se ausente, ¿cierto?, de su cargo, que se vaya. El señor no apareció. Llevamos 1 año, 2 años, 3 años y él nunca volvió. No se sabe qué pasó con él. La empresa debió hacer un proceso en un tiempo prudente. Debe haber una relación de causalidad, ¿no? No lo va a hacer al año, sino póngale, yo averiguo, llamo a la familia, llamo a los amigos, llamo a las referencias que tengo dentro de mi hoja de vida, pregunto, nadie sabe de él, no dan respuesta, no se sabe.
Entonces yo hago el proceso de que yo, y dejo todo firmadito, llame a la señora tal, publiqué por el periódico que esta persona no aparece, o sea, hice mi gestión para que el empleado apareciera, que no debería, porque quien debe aparecer es el empleado, pero yo lo puedo hacer. Y él no apareció, entonces yo debo liquidarlo, yo debo hacer mi liquidación aunque él no esté presente, y debo ir, si tiene cuenta, se la consigno a su cuenta. Si no, voy a ir al juzgado o al ministerio y digo, miren, vea, tengo este empleado, que él se ausentó, no vino más, yo hice todo por conseguirlo, no lo conseguí, aquí está la liquidación, la voy a consignar, hay una cuenta que tiene destinada para esos procesos, la consigna en el juzgado y ahí queda. Si el señor aparece dentro de 4 años, no es que estaba secuestrado, es que me habían hecho esto, es que me volé y no podía volver, y ya volví, vengo por mi plata. Claro, señor, allá está su dinero depositado, vaya y retírelo. O sea, no es que él va a venir que yo le pague los 4 años que no estuvo aquí. Ya yo cumplí y allá está su dinero. Pero si usted no hizo la labor de liquidarlo y de consignar ese dinero, ya es otro proceso. Aunque muy probablemente el tiempo ha expirado, pero de todas maneras, si está dentro del tiempo, él te puede decir, ah, mi plata, ¿dónde está? Hay una demanda. Anda. Estaba en silencio. Perdón. Pensé que estaba en silencio mi celular. Ok. Entonces, yo debía haber hecho la liquidación y consignarla. Si no lo hice, ya ahí sí voy a tener serios problemas. Porque es que ese dinero es del, ay, como él se fue, él perdió. No, su liquidación se la debo dar, aunque él se haya ido. O sea, la liquidación no se pierde, ni siquiera porque yo me vaya. A lo que no hay derecho es a la indemnización dependiendo de por qué me fui. Profe, buenas noches. Hablas con Julie, una pregunta. Dígame, Julie. Digamos, a mí me hacen terminación del contrato. No me realizan mi liquidación, todas mis prestaciones en sí. Pero, digamos, en dado caso que yo no acepte mi liquidación, esa liquidación debe ser consignada a algún juzgado o alguna entidad donde que esas prestaciones consignadas, que quede como la evidencia que sí se hizo la tramitología. Listo, Yuli, claro que sí. Lo que acabo de decir es exactamente lo mismo. A la ausencia del empleado o porque no la quiso recibir. Yo voy y la consigno y le mando por correo certificado a la dirección que tiene dentro de la base de datos de la empresa su liquidación y la entrego a ella. Y usted igual, es un error que cometemos los trabajadores. Usted recíbala. Usted puede recibir la liquidación. Así hay días que no hay derecho a que te quejes, que todo está mentira. Usted puede ir a demandar después. La única forma es que sea una conciliación, de que yo concilié con esa persona y yo di, por mutuo acuerdo, terminamos y por mutuo acuerdo yo firmé. Pero me están despidiendo y aquí dice, no, hago constar que la empresa queda paz y salvo conmigo, que no me debe y yo firmé. Listo, yo puedo firmarla. Puedo colocar inclusive de pronto un firmada pero no aceptada. Recibida pero no aceptada. O la recibo pero no estoy conforme. O firmo inconforme. Si quiero colocar una notica. Y yo puedo ir a demandar. O sea, su derecho no se pierde porque usted firmó la liquidación. No se pierde. Y si no la recibes, yo te la puedo ir y depositar en el juzgado. Yo puedo depositarla o a tu cuenta y mandarte por correo certificado el documento que te dice que te estoy pagando y no estoy incumpliendo la norma. Profe, y el informe, el aviso al empleado que yo le pagué en el banco que dice el Ministerio de Trabajo, ¿se puede hacer también por correo electrónico? Pues bueno, si el correo es, porque si ya es empresarial, no se puede. Porque si ya no trabajas conmigo, ya el correo que tenías destinado dentro de la compañía ya no te pertenece porque es de la empresa. En cuanto al correo personal, él ha tomado una connotación diferente hoy en día. Anteriormente no cualquiera tenía correo, entonces no era como una vía, un medio para uno dar por sentado algo. Pero realmente hoy hasta la DIAN, las entidades financieras, toman el correo electrónico como un correo certificado de que te lo envié y quedó recibido. Pero que te lo haya enviado no es constancia de que tú lo recibiste,
Porque tú puedes alegar, yo nunca vi ese correo, aunque hay unos correos que con solo abrirlo ya notifican que tú lo abriste. Ya saben que el correo estuvo abierto. Pero tú puedes decir, no fui yo la que lo abrió mi hija, lo abrió mi esposo. Entonces no es recomendable. No es recomendable notificar por correo electrónico ningún proceso jurídico. Esas notificaciones son fáciles de caerse. No quiere decir que alguna no pueda tener futuro. Alguna puede tener futuro. Algunas de muchas que haga, algún juez dice que sí. Porque es que ahora también en Colombia estamos sujetos a lo que el juez sea el que dictamine. Si ustedes se han dado cuenta, para un mismo caso, con los mismos parámetros, con los mismos salarios, por el mismo tiempo, dos jueces diferentes dictan dos sentencias diferentes. Y uno dice, anda, pero porque yo sí gané y porque yo sí perdí. Si era lo mismo, en algo se diferencia. En algo de tal forma que un juez no vio lo mismo que el otro sí vio. Yo tuve un caso en una empresa, trabajé hace muchos años, les hablo de hace como 20 años más o menos, que trabajé en esa empresa, y casi que 100 empleados demandaron, 100 empleados, y la demanda era igual, era por lo mismo, por las mismas circunstancias, con casi los mismos salarios, bajo las mismas pretensiones y todo lo demás. Y por ahí unos 20 trabajadores ganaron la demanda, y unos 80 la perdieron. Entonces nadie se explicaba, no sé, el juez, el proceso, el abogado que defiende, el abogado que le está haciendo el proceso, este es más avispado que aquel y este dijo que con el correo tú no estabas y lo pudo comprobar, pero que no lo pudo comprobar. Entonces, no es lo ideal porque se puede caer. No es lo ideal. Es preferible correo certificado. Un correo de estos normalitos que usted va y lleva, Servientrega, envía deprisa y dice, esto mándelo por favor por correo certificado. El correo certificado es que va y le entregan a la persona y él firma y todo lo demás. Ese es el correo certificado. Entonces, ahí sí hay razón, pero el correo electrónico se puede caer. No es que no se pueda hacer, pero se puede caer en un proceso legal. Y lo que uno siempre busca es cuidar que cualquier prueba dentro de un proceso legal no se caiga. Que las pruebas que yo aporte no sean de fácil, que se puedan dudar de ellas y se me pueda caer. ¿Listo, Joana? Profe. Dígame. Ok, profe. Profe, habla Julie. Una pregunta, profe. ¿Tenemos algún término o fecha de vencimiento para realizar, digamos, dicha... liquidación? O sea, no estoy de acuerdo. Y no, bueno, me consignaron esa liquidación al juzgado, la retiro, no estoy de acuerdo. ¿Tiene alguna fecha de vencimiento o terminología para hacer la petición o que nos revisen de nuevo? Bueno, en primera instancia, la norma no es clara. Vamos a hablar del empleador para nosotros. La norma no tiene una fecha límite en que el empleador me deba pagar a mí. Eso es lo primero. O sea, y a la falta de no haber una fecha, se entiende que debe ser el mismo día. Sin embargo, en algunas sentencias, en algunas aclaraciones que han dado las cortes por allá, se entiende que el pago de la liquidación y de la indemnización debe ser en el pago siguiente al evento. Es decir, si a usted le pagan los 15 y a usted la despiden el 10, es factible que el 15 te paguen todo. Porque la empresa puede decir que tengo que esperar el corte, las horas extras, que me traigan todos los documentos, entonces el 15 te pago. Que te pago el 30, no es lo ideal, pero puede pasar, porque yo pago mensual. Entonces, al no haber un tiempo en el que la ley me diga de que solamente la norma dice que debe pagar la liquidación y debe pagar la indemnización, pero no dice tienes 2 días para hacerlo, tienes 3 días, tienes 1 hora. Entonces, el entendido de esto es que si yo te despido como empleador, yo ya sé que te voy a despedir, yo debo tener los recursos para pagarte. Pero si tú te vas, yo no sabía que te ibas a ir. Entonces yo no puedo tener los recursos ahí para poderte pagar. Entonces yo puedo decirle al juez, hey, den un momentico, regáleme 5 o 6 días, 1 semana, 2 semanas para cancelarte, porque realmente yo no tenía claro, yo no sabía que esa persona se iba a ir. Ahora, la prescripción laboral, que es lo que tú me estás hablando, es otra historia. Porque la prescripción laboral en nuestro país, nosotros tenemos, después de terminar el contrato,
si no estoy mal, son 3 años. El plazo, creo que son 3 años, que se cuenta para la prescripción laboral. Sin embargo, depende de, por lo menos, si tú estás trabajando dentro de tu empresa y no te pagan las cesantías, y tú llevas 20 años con la empresa, uno entendería que tú no vas a demandar de pronto a la empresa estando adentro, porque te arriesgas, entonces la gente se abstiene. Entonces las cesantías no tienen prescripción, las cesantías me las tienen que pagar, las cesantías yo las puedo cobrar, y la prescripción se termina en el momento que yo salgo, porque es que tú tenías que pagarme mis cesantías. Lo contrario a lo que nos pasa con las primas. Las vacaciones al tercer año se pierden, ellas prescriben, el derecho se termina. O sea, si usted en 3 años no disfrutó vacaciones en la empresa, si la empresa no te quiere dar las primeras, las perdiste, y es legal. Obviamente tú tendrás que justificar que tú las pediste y fue que no te las dieron. Pero si yo te di las vacaciones y tú no las tomaste, y ya pasaron 3 años y ya no te las quiero dar y las perdiste, perdiste las vacaciones, porque prescribieron. Entonces, cada cosa tiene su prescripción, pero si yo me retiro de la empresa, yo tengo un tiempo de 3 años para poder demandar. No es recomendable. Siempre lo ideal es en el primer año después de retirarme, porque ya el segundo año después del retiro, creo, porque ya estoy hablando de términos laborales, que soy yo quien debo aportar las pruebas de todo lo que pasó. Mientras que en el primer año el empleador tiene que aportar las pruebas de por qué me despidió. Todos son procesos legales, entonces el tema ahí es de conveniencia. A un trabajador no le conviene demandar después del segundo año. Es como el caso de la estabilidad laboral reforzada. Si yo despido a una mujer embarazada en el en el cuarto mes de lactancia, o sea, después del tercer mes de lactancia, en el cuarto puede ser, a ella, si yo la despido, es a la empleada a la que le toca justificar allá en la oficina de trabajo, en el ministerio, porque yo la despedí. O sea, ella tiene que pelearme a mí, por decirlo así. Pero si yo la despido antes de esos 3 meses de lactancia o en el periodo de embarazo, soy yo como jefe, como patrón, el que me toca justificar por qué la despedí. O sea, el aporte de pruebas que le llaman. A mí me tocaría aportar las pruebas, pero si es después, le tocas a ella. Entonces, fíjense que todo depende de lo que siempre he dicho. Entonces, en este caso, no es recomendable hacerlo, esperar que se prescriba, que prescriba el tiempo que esté a puntito de prescribir. Es preferible hacerlo en el primer año, que está todo latente, que usted pueda aportar pruebas y todo lo demás. Pero sí son 3 años, creo que es la prescripción de los derechos laborales. ¿Quedó claro? Sí, señora, mi profe, muchas gracias. Vale. Ok, continuamos con la siguiente pregunta. En un contrato a término fijo, en un contrato a término indefinido, el empleado se gana 8.350.000 pesos. Anoten el valor. Un contrato a término indefinido, el empleado se gana 8.350.000 pesos. Es despedido sin justa causa. Sin justa causa, pero es legal. Fue contratado el 1 de enero del 2018. 1 de enero del 2018. ¿Cuál sería su indemnización a 31 de julio? ¿Repito la pregunta o si la podemos hacer? Vamos a compartir el 31 de julio de qué año? De este año. Vamos a compartir el Excel para anotar aquí los datos. Tenemos un contrato a término indefinido. ¿Vale? El empleado se gana 8.350.000. Mensual, señor, o durante el contrato. Mensual. Es su salario mensual, 8.350.000. Inició el contrato,
el 1 de enero de 2018. Se termina con justa causa el 31 de julio de 2020. Primero, tiene derecho a indemnización, ¿no? Porque es un despido sin justa causa, pero es legal. Entonces vamos a indemnizar. ¿Cuál sería la indemnización? Serían 30 días por 2 años. 30 días por 2 años. 30 días por un año. 30 días por el primer año. ¿Cuánto se gana Sí. él? ¿Cuántos salarios mínimos equivale esto? 8.350.000. ¿Cuántos salarios equivale esto? ¿Cuántos salarios mínimos? Como a 9,5. Como 9,5. No llega a los 10. 9,5. llega a los 10. Listo, entonces nos vamos con la fórmula de que es menos de 10. Entonces, en el año 2018, él se gana ¿cuántos días? 30 días. 30 días. Listo. Que eso equivale a 8.350.000. Listo. Listo. ¿Qué pasa con el 2019? Le pagan solo 20 días. Ah, sí, sí. Entonces, ¿qué hago? ¿Cuánto me da? Porque ya lo hice. 5.566.666. Vamos a ver. Sí, señora. Bueno. ¿Y qué pasa con el 2020? Lo mismo. También se le 2019. pagan 20 días. También le pago 20 días. ¿Y ya el 2020 se cumplió todo el año? No. Y entonces, No, ahí serían solamente 10 días porque son 6 meses 10 días. nomás. son 6 meses a 31 de julio. Sí. ¿Seguro? No, perdón, 7 meses. Son 7 meses. ¿Cuánto nos daría? Calcúlelo. Si son 20 días por un año, ¿cuánto sería por 7 meses? Serían 11 días. Vamos a ver. Yo no lo he hecho. 20 entre 12 meses más esto por 7 meses. Tendríamos 11,66 días, ¿cierto? ¿Sí le dio lo mismo? Entre 30 por... Sí, señora. Listo. Da que la indemnización de este empleado sería 17.163.889 pesos. Ahora, El tiempo. esta sería la indemnización de este empleado. Indemnización, no estamos hablando de liquidación. ¿Listo? ¿Quedó claro? ¿A alguien no le quedó claro? Dígame. Profe, el tiempo establecido legal para que me entreguen ese dinero es de cuánto máximo. ¿O hay un... Debería ser enseguida. Ah, ok. Lo No que hay un dijimos tiempo ahorita. No, o sea, la ley no tiene un tiempo, pero se ok. entiende que si yo te estoy despidiendo, yo tengo conocimiento de que te voy a retirar. Entonces yo debo tener los recursos para pagarte. Pero la ley me puede permitir, por ahí hay una sentencia, por ahí hay también una aclaración de la Corte, donde dice que, hombre, un tiempo prudente, 1 semana, 15 días. Ya después de eso, porque es que hay una sanción moratoria. Voy a apagar el micrófono, hay alguien hablando. Dame un segundo. Vale. Hay una sanción moratoria que es diferente de la indemnización. La sanción moratoria es que por cada día que pasa que yo no le pago a mi empleado, yo debo pagarle lo equivalente a un día de salario mínimo. Es una sanción moratoria que nada tiene que ver con la indemnización. Es decir, que si a mí me tocaba pagarte, tú te retiraste el 1 de junio y hoy estamos a 13 de agosto y yo no te he pagado todavía tu liquidación
y tú vas y me demandas y pasan 2, 3 meses más y no te pago, muy seguramente allá toca conciliar la sanción, la garganta mejor dicho, la sanción por mora, que es diferente de la indemnización por despido sin justa causa. O sea, por no pagarte adicional, me toca entonces pagarte a ti una sanción. Ahora, esa sanción no es por derecho propio, no me acuerdo la frase cómo es, no lo es. O sea, yo no puedo como empresa decir, bueno, como no te pagué por 3, 4 meses, ven que yo te voy a pagar entonces la sanción. No, esta sanción solamente aplica por medio legal. O sea, solamente un juez puede ordenar pagarla. Ahora, si la empresa te la va a pagar de su voluntad, maravilloso, pero ninguna lo hace. ¿Por qué? Porque la empresa tiene que demostrar ante un juez que no tuvo mala fe en no pagarte en ese tiempo, era que no tenía plata. Y como no tenía, por eso no te había pagado. Si él logra demostrar que no hubo mala fe, entonces no se hace meritorio de la sanción por parte del juez. Razón por la cual ninguna empresa te paga sanción. Te pagan la indemnización, pero la sanción moratoria no te la pagan. ¿Sí quedó claro? Sí está bien clara la diferencia entre la sanción y la indemnización. Esa es otra cosa diferente. Miren, el mundo laboral es amplio. Miren que cada vez que ustedes me preguntan algo, de pronto sale algo nuevo. Pero ese es algo que no está dentro de este tema, pero que ustedes pueden tener conocimiento de él. La sanción moratoria equivale a un día de salario mínimo por día trabajado, por día que no me pagan. Pero cuando pasa de 2 años, se acerca la prescripción de los 3 años, el término de la prescripción, o sea, yo me despidieron, pasaron 2 años, no me han pagado, yo voy y demando en el primer año, yo tengo derecho a la sanción moratoria de un día de salario mínimo por cada día que no me pagaste, fuera de todo lo demás. Pero si yo demando a los 2 años y medio, ya la ley no me va a decir al empleador que me pague un día de salario mínimo por cada día que no me ha pagado, sino que le va a decir, páguele a la tasa legal vigente por mora en nuestro país. O sea, cambia totalmente el tema de la demanda. Ya no puedo cobrar un día de salario, sino puedo cobrar la tasa. Y la tasa generalmente es menor que lo que es un día de salario, dependiendo cuánto me den, pero la tasa generalmente es menor. Entonces, tampoco es recomendable en términos económicos demandar después del segundo año, porque va sobre la tasa y no sobre la sanción moratoria. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda con el tema de la sanción moratoria? Lo único que hay que tener claro con la sanción moratoria es que ella no actúa por derecho propio. O sea, no es que yo, ay, no te pagué, ven y te pago la sanción. No, de hecho, la sanción es conciliatoria. La sanción, uno va a la oficina de trabajo y dice, mira, él tiene 2 meses que no me paga, 3 meses, 4, 5 meses. Ya lleva de sanción 5 meses, son más de 4 millones de pesos. Porque estamos hablando de un día de salario mínimo por cada día. O sea que a los 30 días es un salario mínimo. Y si ya llevo 4 meses, son 4 salarios mínimos. Entonces ya el señor me está debiendo a mí más de 4 millones de pesos por sanción moratoria. Fuera lo que me debe por liquidación y fuera lo que me debe por indemnización. Entonces, yo puedo conciliar la sanción moratoria, lo demás no, porque lo demás es mío. Mi liquidación es mía y la indemnización es mía, pero yo puedo con esa persona conciliar, bueno, son 4 millones, bueno, págame 2, y lo dejamos así. ¿Y por qué es recomendable conciliar la sanción moratoria? Por lo que le dije inicialmente, porque el juez determina si te pagan o no la sanción viendo si hubo o no mala fe por parte del empleador. O sea, tiene que demostrar que en realidad no te pagó porque no quiso, no porque no tenía. Y sabemos que a veces hay los medios para hacer las cosas y decir que no tenía, mira mis estados financieros, yo no tenía plata en ese momento, mira yo estaba endeudado con el banco, hasta ahora es que te puedo pagar, entonces no tenía cómo, no hubo mala fe, yo quise pero no pude. Entonces, el juez dice no hay sanción. Es preferible a veces conciliar la sanción de parte del empleador, del empleado. De parte del empleador no que se vaya a pleito una sanción. Porque si yo tengo cómo ganarla, aparte un pleito laboral puede durar hasta 5, 6, 7 años. Para decirme después de que no,
de que no hay lugar a sanción porque él la ganó. Entonces tome nada más lo suyo. En 5 o 6 años esa plata ya guardadita. Entonces es un tema que hay que mirar qué nos conviene más económicamente. ¿Listo? Creo que alcanzamos con la última pregunta. En un contrato por obra o labor, ¿cuál es la indemnización mínima a pagar? ¿No menos de 15 días? No menos de 15 días, la mínima a pagar. Correcto, Joana, muchas gracias. No menos de 15 días. Y lo último que tenemos aquí, en un contrato a término fijo, ¿cuál es la liquidación del contrato? El tiempo que quedó por restar de la terminación del contrato. No. ¿Alguien que corrija? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta fue la liquidación del contrato a término fijo. Sí, señora. Vuelvo y repito. En un contrato a término fijo, ¿cuál es la liquidación del contrato de trabajo? Ah, profe, entendí mal. Entendí indemnización. ¿Cuál es la liquidación? ¿A qué tiene derecho el empleado? Pues a las cesantías del tiempo que hubiese elaborado en la empresa. Día, prima, entrete, cesantías, vacaciones. Vacaciones no disfrutadas. Todo. Cuando hablamos de liquidación de contrato de trabajo, ¿se acuerdan que vimos la diferencia entre liquidación e indemnización? Decíamos que la liquidación del contrato de trabajo se realiza cuando se desvincula y yo debo pagarle entonces a él todas sus prestaciones sociales que le deba a la fecha. Lo que le deba se lo debo pagar. Eso es liquidación. ¿Listo? Fíjense, cuando dije liquidación, pensaron que era indemnización. Entonces, hablo de la liquidación, que es otra. Ya tenemos el último ejercicio. Vamos a dictárselo. El último ejercicio. En un contrato a término fijo, este contrato es a 10 meses. El empleado se gana 2 millones de pesos y es despedido sin justa causa durante el periodo de prueba. ¿Cuál es el valor de su indemnización? Pues si fue dentro de los 2 meses de prueba, se le tendrá que indemnizar los 8 meses, es un contrato a término fijo de 10 meses. Deben de pagarle esos 8 meses que le faltaron para terminar su contrato. Correcto, esa es la indemnización. Debo pagarle el tiempo que le faltaba para terminar su contrato porque lo despedí sin justa causa dentro del periodo de prueba. Sabemos que el periodo de prueba está exonerado de indemnización, pero siempre que haya una justificación, que sea objetivo, que haya relación de causalidad entre lo que estoy diciendo y el tiempo que está pasando para decir que lo voy a despedir. Pero si no hay justa causa para despedirlo, definitivamente, pues tengo que pagarle indemnización por el tiempo que faltara. ¿Listo, chicos? Activemos cámaras. Ok. Los que puedan activarla, ¿no? Porque no todos pueden. ¿Cómo nos fue en la clase de hoy? El despido sin justa causa, que es el que más nos compete y nos llama la atención, porque con justa causa, pues, no hay nada que hacer. Pero sin justa causa hay que pelearlo. Esos son peleados. Esos son los que más se pelean. Quedó todo claro. Estuvo, bueno, por lo menos con las preguntas que les hice, me di cuenta que sí quedó claro todo lo que se dijo en la clase de la clase pasada y la clase de hoy, porque lograron todo lo respondieron en su tiempo y correcto. ¿Alguna pregunta, alguna duda con la clase de hoy? ¿Algo que añadir? ¿Algo que de pronto quieran de que les hable la próxima clase que de pronto no se habló y de pronto quieren saber un poquito de él? Les voy a averiguar sobre el sindicato. La verdad, poco manejo sindicato. Cuando una empresa tiene sindicato, procuro retirarme. La verdad. No trabajo con sindicatos. Pero voy a investigar un poquito sobre el sindicato. Tengo una fuente muy buena sobre ello.
y les puedo dar un poquito de información sobre él y sobre las convenciones colectivas, que son muy buenas para la parte de gestión humana. Pero a título personal no lo hago. No trabajo con sindicatos, pero es un buen tema. Listo, no sé, no queda nada pendiente, no les escucho las voces a ninguno. Quiere decir que todo quedó 1A nuevamente. Sí, profe, es bastante entendible la explicación. Hoy no le sentí casi la voz a Lenin. Hoy casi no escuché a Lenin hablar. Y Yuli también estuvo un poquito más quietecita, no le escuché casi. ¿Ah? Parece que Lenin como que no estuvo en clase. Sí, ¿verdad? Porque no le escucho. Porque él el martes tuvo bastante preguntitas, pero hoy no le he escuchado. A Yuli sí la escuché al principio, ya después no la escuché. Bueno, listo, mis hijos, entonces... Aquí estoy. Y ahora sí me escuchaste. Reaccionó Yuli, falta Lenny. Lenny como que no está en la clase. No, una preguntita, qué pena, habla Mónica Ramos. Hola, Mónica, dígame. Las liquidaciones, las empresas que hacen liquidaciones anuales, ¿en qué se basan? Las empresas que hacen liquidaciones anuales, ¿en qué se basan? Si te hacen una liquidación anual, muy probablemente tienes un contrato a término fijo de 1 año. Entonces, de 1 año, el tiempo que te da el año, para que él te liquide el 31 de diciembre. Entonces, él dice, voy a contratar todo mi personal el 1 de enero, lo contrata a 1 año, ya sabemos que yo puedo contratar a 1 año indefinidamente, que es lo mínimo que puedo hacer. Entonces, yo todos los 31 de diciembre liquido mi personal. Igual, honestamente, les voy a decir algo. La liquidación anual a todos nos la dan, a todos, al indefinido, al fijo, al de hora labor, a todos, porque a todos les pagan las primas, a todos les pagan las cesantías, a todos les dan los intereses de cesantía. Lo único que queda pendiente ahí de pronto son las vacaciones, si no las disfrutaste, pero el resto todo te lo dan. ¿Qué queda de pronto en una liquidación anual cuando la empresa de pronto tiene por convención algún pago adicional cuando te despide o cuando tú te vas? Eso es lo que queda pendiente. Pero realmente la liquidación anual a todos nos la hace. Si a usted lo despiden un 1 de enero, se va sin plata. Se va sin plata porque ya el 1 de enero a usted le pagaron cesantías, o sea, le liquidaron. ¿Qué le entregan las cesantías? Lo único. Y los intereses. Que le tienen que pagar los intereses el 31 y las cesantías el 14 de febrero. Pero si ya hasta el 31 si se va por a usted, lo despiden el 15 de febrero, ya esa fecha le pagaron las cesantías. Ya esa fecha le pagaron los intereses de cesantías. ¿Qué le deben? 1 mes y medio de prima, 1 mes y medio de cesantías, 1 mes y medio de intereses, que es lo que va corriendo. Pero realmente la liquidación a todos nos liquidan anualmente. Pero en ese término que tú me comentas, Mónica, ha de ser que el contrato es firmado siempre a 1 año, para liquidar el personal a 1 año. De hecho, yo no puedo liquidarte a 2 años, ni a 3, ni a 4. Yo te hago un contrato a término fijo a 3 años. Y yo no puedo pagarte las cesantías dentro de 3 años. Ni tampoco pagarte las primas dentro de 3 años. No, todo tiene su tiempo. Y debo pagarlo en su tiempo. Y esa es la liquidación. La liquidación son las prestaciones sociales, no es más. Ahí lo que pesa es la indemnización cuando da lugar a ello, realmente. Pero la liquidación como tal, no, a todos nos liquida. Con la nueva ley, esa fue la reforma de la ley 90, de la ley de 1990, esa fue la reforma que ella trajo, la ley 50, fue esa, realmente. ¿Listo? Claro, Mónica. Disculpe, yo tengo una pregunta en relación a eso. Según lo que le entiendo, o sea, yo puedo hacer un contrato indefinido para liquidarlos cada año, porque es que, o sea, ahí irían lo de las cesantías. Si yo los liquido cada año, yo les doy en efectivo, más no, o sea, yo puedo que empiecen en enero y en diciembre los liquido. Pero Vale. entonces ahí yo no les consignaría las cesantías al fondo. Vale. No, Giovanna, yo no puedo liquidar un contrato indefinido anualmente. Lo que quise decir cuando dije que yo lo contrato, nos liquidan cada año, es porque cada año nos consignan las cesantías. Es porque cada año nos pagan las primas. Cada año nos pagan los intereses.
Entonces, en el término de los 3 años que se acabe el contrato, ya yo no tengo cesantías que cobrar, porque están consignadas en el fondo. Tengo que irlas a retirar del fondo. Y como buen colombiano, generalmente no guardamos las cesantías, sino que las dejamos caer y el primero están afuera, con alguna excusa. Entonces, realmente la liquidación se hace anual, pero no porque te la den a ti, sino porque me pagan dentro de los términos que la ley dice cada concepto. Para las primas, en junio y en diciembre, ¿cierto? Para los intereses de cesantía, el 31 de enero. Y para las cesantías, los 14 de febrero. Entonces, cuando quiere llegar el tercer año, ya no tengo nada. Tengo lo que va corriendo ahí después, sí, nada más. Realmente Lo que le ayuda es a ahorrar. Bueno, lo que hacían los abuelitos antes. Y el contrato indefinido le da más estabilidad laboral a uno, ¿no? No, porque tú en el fijo también puedes ahorrar. Si por lo menos a mí me consignan mis cesantías este año y mi contrato es a 3 años, si yo no me quedé sin trabajo, ¿para qué las voy a sacar? Déjalas ahí este año, el otro año. Tú sabes que son 3 años de trabajo. Entonces, al tercer año ya tienes 3 salarios ahorraditos ahí. Y si te renuevan el contrato, deja tus cesantías. Y ahí, por lo menos, que dures unos 10 años en la empresa con contratos a término fijo. Pero tus cesantías te las están consignando. Tienes 10 años de cesantía. Lo ideal sería dejarlas. Pero como no es nuestro proceder, no es nuestra costumbre, no pasa eso, porque siempre contamos con ellas. Entonces, no resulta la liquidación. Lo que le pasaba a los abuelitos, que les dije en la primera clase. Los abuelos de nuestros, por allá, antes del año 1990, la empresa tú trabajabas para ella y no te daba las cesantías. Se quedaba con ellas. Y si tú trabajaste 20 años conmigo, yo te tengo 20 años de cesantías. Y te las liquidaba con el último salario que tenías. Porque como yo me quedé con ellas, mi sanción o digamos, la ganancia que tú dejaste de tener con esa plata, yo te la tengo aquí y te la pago con el último salario. Entonces, si comenzaste ganándote, por allá los abuelos decían, yo me ganaba 1,000 pesos mensuales, pero cuando salió ya se ganaba 100,000. Entonces, esos 20 años se los van a pagar a 100,000 pesos. Y salían con plata. Yo decía, no, uno salía con plata antes, ahora usted sale sin plata. Estamos haciendo lo mismo. Solo que ahora el Estado te dio la facultad de poder retirarla y fue por el error, porque usted puede retirarla. Entonces, nosotros la retiramos y el abuelito no la podía retirar. El abuelito tenía que esperarse hasta que lo echaran o se fuera para recuperar su platita. Solo era eso. Y es lo que muchos no entienden. La gente critica la norma porque dice, es que antes era mejor, uno salía con plata. Ahora uno sale sin plata. Esa empresa, eso es malo, ese gobierno. No, realmente, cuando conocen la norma, que dicen, no, es que es igualito. Solo que ahora te dieron la facultad de retirarla y tú eres el que la retira. Pero si tú no la retiras, ya estuviera tu plata como era el abuelito. ¿Sí ves? Entonces, es simplemente la norma cambió, nos dio una oportunidad, una opción, y nosotros no la desaprovechamos, somos colombianos. Ni modo. ¿Listo? ¿Quedó claro ahí? Lo de los abuelitos, A mí me gusta pelear con ellos porque los abuelitos pelean bastante y la mía más que todo. Entonces, cuando ella me dice, antes ganaba más, no, ya, yo se lo digo enseguida, no ganaban más, ganaban lo mismo. Sino que antes no te pagaban como me pagan a mí. Pero bueno, entonces sí hay que tenerlo muy presente, ya conocemos la norma, vamos conociendo y podemos defendernos cuando alguien nos dice cositas que uno dice como que, uy, eso no es por ahí, este es por acá. Y siempre les aconsejo apoyarse en el Código Sustantivo de Trabajo. En él apóyense. Y como segunda herramienta, las leyes adicionales. Y tercera herramienta, las sentencias de las Cortes. La Corte Suprema de Justicia en su sala laboral dicta muchas sentencias que son súper buenas, te ayudan a cualquier tema que necesites laboral. Y la Corte Constitucional, sabemos que entre las dos pesa la de la Constitución, ¿no? Porque es la máxima. Pero igual, ellas casi siempre están en controversia. Pero por lo menos la Corte Suprema de Justicia dice que a la mujer embarazada hay que retirarla, porque así dice el Código Sustantivo de Trabajo. Pero la Corte Constitucional dice, no señor, un momentico, ahí hay un bebé en camino, ella necesita de protección y hay una mujer que está indefensa, que necesita dinero, que mira, no la puedes despedir. Y ahí las dos cortes hacen lo suyo y se ponen de acuerdo. Pero generalmente gana la Constitucional. ¿Vale? Chicos, entonces nos vemos el día martes
El taller que les iba a dejar lo desarrollé en clase, porque la idea era que yo viera en vivo y en directo quién respondía, no que lo hicieran por allá investigando, sino que viera aquí que en realidad sí lo aprendieron, porque si lo hacía por allá de pronto uno que otro investigaba y no es la idea. La idea es ver si con lo que yo les dije usted pudo desarrollarlo, ¿vale? Y evidentemente sí se pudo. Entonces el martes continuamos, vamos a ver ya lo que son las horas extras. Feliz fin de semana, nos vemos, cualquier cosa estoy por el WhatsApp. Gracias, profe. Feliz noche. Que esté muy bien. Feliz noche, nos vemos. Gracias, feliz noche. Vale. Mañana queda montado el video. Profe. En el primero me demoré porque tuve un inconveniente, porque cambiamos una cuenta, bueno, tuvimos unas dificultades, pero ya mañana queda montado este video, porque inmediatamente, de pronto hasta ahora mismo queda montado.